Bueno, vamos a hablar de dos temas o tres temas que son muy importantes en la estadística y son los siguientes: los percentiles, los cuartiles y los deciles. Son tres temas que se utilizan mucho y que se presentan mucho en lo que es el análisis de datos. Vamos inicialmente a tratar de entender o a explicar lo que es un percentil. Un percentil se simboliza como la letra P. Ustedes observan que lo vamos a simbolizar de la siguiente manera. Presenta información sobre cómo se distribuyen los datos en 100 partes porcentuales iguales. O sea, se trata de dividir los datos en 100 partes porcentuales. Resulta que para un conjunto de datos, o más bien para nosotros calcular el percentil, se utiliza la siguiente fórmula que nos dice a nosotros, que nos permite a nosotros posteriormente hallar lo que son los percentiles. Lo primero que nosotros vamos a calcular es el índice, y el índice se calcula de la siguiente manera. El índice se calcula así: el índice es equivalente al percentil que yo vaya a hallar dividido en 100 y multiplicado por n, donde n es la cantidad de datos. Este es el índice del percentil y es el que yo voy a utilizar para poder hallar los percentiles. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Por ejemplo, a nosotros nos dan esta tabla de datos y nos dicen calcular el percentil 85. Entonces vamos nosotros a calcular el percentil 85. Si nosotros colocamos la fórmula aquí, que nos dice que el índice es igual al percentil dividido en 100 y el multiplicado por n, entonces tendríamos que la fórmula sería índice igual, en este caso me dicen percentil 85 dividido en 100 multiplicado por la cantidad de datos. ¿Cuántos datos nosotros tenemos aquí en este caso? No, la tabla continúa, aquí hay 6 y aquí está el resto, o sea que ¿cuántos datos serían? Serían 12 datos. Eso nos daría igual entonces que 85 dividido 100 da 0,85 multiplicado por 12. 0,85 multiplicado por 12 nos da a nosotros 10,2, que es el valor que está apareciendo acá. Ese es el índice. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Resulta que cuando nosotros obtenemos este índice hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, si el índice no es un entero, en este caso ¿es un entero? No es un entero. Como no es un entero, el valor entero inmediatamente mayor, o sea, si no es un entero se redondea al valor entero inmediatamente mayor, ¿correcto? Que indica la posición. ¿Cuál es el valor inmediatamente mayor? Si este es 10.2, ¿cuál es el entero que le sigue? El entero que le seguiría sería 11. Entonces, ¿qué hago yo? Busco el dato en la posición 11. Voy a buscar el dato en la posición 11. Para poder buscar el dato en la posición 11, lo que yo debo hacer es tenerlos ordenados de menor a mayor. Dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, dato 6, dato 7, dato 8, dato 9, dato 10 y dato 11. ¿Qué es lo que me indica a mí ese dato? Lo que me está indicando a mí, en este caso, que es el percentil 85, lo que me indica a mí es que nosotros podemos afirmar que el 85% de los egresados, porque esta es una tabla de egresados y el sueldo que en estos momentos se ganan, ¿correcto? Entonces, el 85% de los egresados ganan $3,130 o menos, de ahí para abajo. El 85% de los egresados ganan $3,130 o menos de $3,130. En el caso de que a mí me preguntasen, por el percentil 15, por el percentil 20, por el percentil 50, sería el mismo proceso. Ya vamos a ver cómo lo hacemos.
Entonces miremos a ver, vamos a hallar otro percentil. Entonces supongamos que nos dicen a nosotros hallar el percentil 25, supongamos que nos dicen hallar el percentil 50 y supongamos que nos dicen hallar el percentil 20. Entonces primero hay que hallar el índice. Sabemos que el índice es igual, en este caso el percentil es 25 dividido en 100, en este caso el índice es 50 dividido en 100, en este caso el índice es 20 dividido en 100, todos multiplicados por 12 porque son 12 los datos, son 12 los datos. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Listo. 25 dividido 100 pues nos da 0,25 multiplicado por 12. Esto nos va a dar igual. Aquí sería 0,5 multiplicado por 12. Y aquí sería 0,2 multiplicado por 12. Este de acá nos da que el índice es igual a 0.2 por 12. Mi matemática no me falla. Esto daría entonces 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, trin. Esto creo que si mi memoria no me falla es 2.4. Este, si mi memoria no me falla, sería 5 por 2, 10, va 1, 5 por 1, 5, 6. Sería 6. Y este sería 3. Este dio entero y este dio decimal, ¿correcto? Entonces miremos. El índice para este, que dio 3, entonces el percentil para ese, para el 25, el percentil sería el siguiente, percentil, posición 3, 1, 2 y, entonces sería 2850 más 2880 dividido en 2. ¿Me colabora, por favor? 2850 más 2880. Toda la operación. ¿Cuánto da? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Percentil 25, 2850 más 2880 dividido en 2 para 5730 dividido en 2, 2865. Lo cual quiere decir que el 25% de los egresados gana 2865 o menos, ¿correcto? En su defecto, significaría que el 75% de las personas ganan más, de los egresados ganan más de ¿cuánto? De 2865. El percentil 50, que nos dio un entero, entonces es la posición 6 y posición 7, al dividirlo entre 2, nos va a dar 2930. El 50% de las personas gana 2930 o menos. El otro 50% gana más. Y el percentil 20 que nos dio 2850 significa que el 20% gana 2850 o menos y el 80% gana más. A uno le pueden hacer la pregunta al revés, ¿sí? A uno le pueden hacer la pregunta también al revés, preguntarle por los que más ganan y entonces uno en su defecto saber qué percentil es el que uno debe de hallar. Resulta que los percentiles están íntimamente ligados con los cuartiles. Percentiles de dividir entre 100. Cuartiles, ¿cree usted que es dividir entre cuánto? ¿Cuál es la idea? Entre 4, correcto. Entonces, mire, si nosotros dividimos 100 entre 4, ¿cómo nos quedaría eso? La primera parte, ¿cuál sería? La segunda parte, ¿cuál sería? La tercera parte, ¿cuál sería?
¿Cuál sería la primera parte? El punto de partida, o sea, tenemos lo siguiente, miremos lo siguiente. Los percentiles están aquí así. Los percentiles están divididos desde el percentil 1, percentil 2, digamos que por aquí está el percentil 25, 26, 27, 28, percentil 50, sigo, percentil 75, sigo, hasta llegar al percentil 100. Resulta que los cuartiles está dividido en 4 partes. El percentil sería Q1, Q2, Q3. ¿Quién sería el cuartil 1? 25. El mismo percentil. ¿Quién sería el cuartil 2? El mismo percentil que 50. ¿Quién sería el cuartil 3? El mismo percentil 75. Y el cuartil 4, pues el percentil 100. O sea que están íntimamente ligados. Hablar de cuartiles es lo mismo que hablar de percentiles, pero en su defecto. Hablar del cuartil 1 es lo mismo que yo hallar el percentil 25. Ahora, si en vez de haber dividido esto entre 4, lo dividimos nosotros en 10 partes, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, en 10 partes. Entonces este sería el decil 1, que equivaldría a ¿qué percentil? Al percentil, podríamos decir entonces, el decil 1 sería el percentil 10. El decil 2 sería el percentil, el decil 3 sería el percentil y así sucesivamente. O sea que cuando nosotros nos pidan cuartiles o nos pidan deciles, es exactamente igual que hallar los percentiles, es el mismo proceso. Miremos lo siguiente. Mire, aquí está. Primer cuartil, 25, que es percentil 25. Segundo cuartil, percentil 50. Tercer cuartil, percentil 75. Los cuartiles son casos especiales de los percentiles y es exactamente el mismo proceso. Calcular el cuartil 2, o sea, el percentil 50. Hago el mismo proceso, lo calculo y lo hallo y aquí obtengo el valor. ¿Correcto? Y los deciles es exactamente igual. Si quiero puedo utilizar la misma fórmula para hallar los deciles. Es exactamente igual. La misma fórmula que los percentiles.